Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia TS del curso de precálculo. Hoy vamos a continuar con el tema de funciones, específicamente el trazado de las gráficas. En la clase pasada mostramos cómo era el trazado de la gráfica de la función lineal, dimos un ejemplo de una parábola y terminamos mostrando la gráfica de f de x igual a x a la 3. Así que hicimos una lineal, una función cuadrática y una función cúbica. Vamos a continuar el tema de trazado de gráfica y vamos a comenzar con la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Así que vamos a evaluar diferentes puntos. Vamos a poder, conociendo los puntos, trazar la gráfica y poder evaluar esa gráfica en base a sus características. Bien, comenzamos por lo siguiente. En la primera columna trazamos las x. En la segunda columna, f de x igual a raíz cuadrada de x. Y en la tercera columna, escribiríamos los puntos XY. Escribiríamos los puntos XY. ¿Bien? Ok. Al nosotros ver la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x, debemos preguntarnos cuál es el dominio de la función. ¿Cuáles son los valores permitidos para ser sustituidos en la x en esa función? ¿Cuáles son los valores para los cuales esa función está definida? Y sabemos que cuando hablamos de un radical donde el índice es par, el radicando, la expresión encerrada en el radical, tiene que ser mayor o igual que 0. Así que si todo lo que tenemos en la expresión es x, esa x debe ser mayor o igual que 0. Así que ese es el dominio de nuestra función. Son todos los números reales de manera tal que x sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, entre las x que vamos a sustituir, no vamos a escribir números negativos. Esa es la importancia del dominio. Si nosotros determinamos el dominio, sabemos qué valores podemos sustituir y cuál no. Así que lo más pequeño que usted puede sustituir es un 0. ¿Bien? Lo más que puede sustituir, lo más pequeño es un 0. Y si bien es cierto que usted puede sustituir cualquier número que sea mayor o igual que 0, usted debería, en teoría, poder sustituir cualquier entero, cualquier fracción. Sin embargo, usted debe sustituir aquellos valores que sean convenientes, es decir, aquellos que usted le pueda determinar la raíz cuadrada y que sea un número exacto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 0 es 0 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Sin embargo, la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. La raíz cuadrada de 3 es otro número irracional. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Así que debemos utilizar los valores que corresponden a raíces cuadradas exactas y obviar aquellos que son irracionales. Así que yo voy a sustituir el 0, el 1, el 4, el 9 y quizás hasta el 16. Valores que conocemos sus raíces cuadradas. ¿Bien? Así que f de x es igual a la raíz cuadrada de x. ¿Quién es f de 0? F de 0 es igual a la raíz cuadrada de 0. F de 1 es igual a la raíz cuadrada de 1. F de 4 es igual a la raíz cuadrada de 4. F de 9 es igual a la raíz cuadrada de 9. Y f de 16 es igual a la raíz cuadrada de 16. ¿Bien? Así que nosotros lo que estamos haciendo es, dado que la función le asigna a x la función de determinarse su raíz cuadrada, eso es lo que hace la función. A lo que está encerrado en el paréntesis le determinaremos su raíz cuadrada. Así que si lo que está encerrado en el paréntesis es 0, buscamos su raíz cuadrada. Si entre paréntesis tenemos un 1, buscamos su raíz cuadrada y así sucesivamente. Así que, ¿qué nos resta? Debemos entonces simplificar cada una de esas expresiones que fueron tomadas en cuenta precisamente porque sus raíces cuadradas son exactas. La raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Qué quiere decir? Que el punto 0 acompañado de 0 pertenece a la gráfica de esta función y no solamente pertenece. Partiendo de que 0 es el número más pequeño posible que usted le pueda asignar a esta x,
Antes de ese valor usted no va a poder tener otro. Así que ese es el punto de partida. Muy pocas veces usted ve una gráfica donde tiene un punto de partida y de ahí siguen adelante. Casi todas las gráficas que hemos visto tienen, son infinitas en ambas direcciones. La raíz cuadrada no. La raíz cuadrada no tiene esa característica, sino que comienza desde un punto y de ahí en adelante se pueden seguir sustituyendo valores para dilucidar el resto de la gráfica. La raíz cuadrada de 1 es 1. Al sustituir un 1 obtenemos un 1, por lo tanto el punto 1 acompañado de 1 pertenece a la gráfica. La raíz cuadrada de 4 es 2. Así que sustituyendo un 4 obtenemos un 2. Tenemos el punto 4 acompañado de 2. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Sustituyendo un 9 obtenemos un 3. Así que estamos ante el punto 9 acompañado de 3. Y sustituyendo un 16, raíz cuadrada de 16 es 4. Sustituyendo un 16 obtenemos un 4. Tenemos el punto 16 acompañado de 4. Bien, así que tenemos varios puntos. Si nuestro plano cartesiano no se extiende demasiado como para tomar el 16, pues el 16 no se habría tomado en consideración. Pero si tuviéramos un plano cartesiano que llegara, digamos, a 30 en el eje X, pues podríamos haber sustituido inclusive el 25, cuya raíz cuadrada conocemos y es 5. Pero con estos valores tenemos información suficiente y podemos trazar la gráfica de esa función. Así que anotemos esos valores y tracemos la gráfica de la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Bien, tomemos este plano cartesiano y veamos los puntos que hemos determinado. Habíamos determinado que la raíz cuadrada de 0 es 0. Así que, comenzando, recordando que estamos trazando la gráfica de y es igual a la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de 0 es 0. Así que el origen de coordenadas es un punto de esta gráfica, el punto 0, 0. El punto 1, 1, así que cuando x es 1 y es 1, el punto 1, 1 también pertenece a la gráfica de raíz cuadrada de x. Cuando x es 4, su raíz cuadrada es 2, el punto 4, 2, también pertenece a la gráfica de esta función. Y cuando x es 9, su raíz cuadrada es 3, estamos ante el punto 9, 3. Así que el 16, 4 no lo vamos a poder trazar, pero tenemos información suficiente para poder trazar la gráfica. Así que tenemos el punto 0, 0, 1, 1, 4, 2 y 9, 3. Con eso podemos trazar la gráfica. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un poco de concavidad. En este caso vamos a hacer una concavidad hacia la derecha. Y yo personalmente voy a trazarla de esta manera. ¿Sí? Nuevamente el punto 0, 0, 1, 1, 4, 2 y 9, 3. ¿Bien? Así que observando esta gráfica, si nosotros vemos a lo largo del eje X, nosotros vemos que desde X igual a 0 hacia la izquierda no hay ningún punto de la gráfica, sino que comienzan a partir de él y de ahí se extienden a lo infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función son x que pertenecen a los números reales, tal que x sea mayor o igual que 0. Eso lo habíamos determinado. Era importante saber que x debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a decir qué números podemos sustituir. Nosotros no vamos a gastar tiempo en sustituir valores negativos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el campo de valores? El campo de valores me dice que de dónde a dónde se extiende la gráfica en cuanto a altura. Bueno, el valor más bajito posible es a lo largo del eje X, es decir, en y igual a 0. Así que en el campo de valores, recuerden,
Vamos a ver todo en términos de y. Esto es y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y así sucesivamente, hasta a la tendencia a números grandes. Mientras mayor es la x, más grande será el valor correspondiente a su raíz cuadrada. Es cierto, esta gráfica tarda más en subir que en moverse hacia la derecha. Sin embargo, va a tomar todos los valores hacia arriba. Esta flecha dice que se va a mover tanto hacia la derecha como hacia arriba. Por lo tanto, desde 0 hasta positivo infinito es el campo de valores. O, mejor dicho, y mayor o igual que 0. ¿Bien? Y mayor o igual que 0 es el campo de valores de esta función. Bien. Si nosotros preguntáramos si pudiéramos ver, hacer la prueba de la línea vertical, ¿verdad? Sabemos que si pudiéramos hacer la prueba de la línea vertical, sabemos que estamos ante una función, pero si fuéramos a trazar la línea vertical, verían que tocamos en un solo punto a lo largo de toda su extensión. Es de esperarse porque esto es una función. Bien. Así que nosotros podemos decir que pasa la prueba de la línea vertical y que por lo tanto estamos ante una función. Bien. Ahora, si trazáramos de manera imaginaria varias líneas horizontales, veríamos que también tocaríamos en un solo punto a lo largo de toda su extensión. A lo largo de toda su extensión, las líneas horizontales tocarían un solo punto en esta gráfica. Por lo tanto, esta gráfica también pasa la prueba de la línea horizontal. Esta gráfica también pasa la prueba de la línea horizontal. ¿Qué quiere decir que pasa la prueba de la línea horizontal? Que estamos ante una función inyectiva. Estamos ante una función inyectiva. ¿Ok? Estamos ante una función inyectiva porque la gráfica para cada x solamente va a haber para cada x va a haber un valor en y. Eso me lo dice la prueba de la línea vertical. Y para cada y hay un solo valor en x. Eso me lo dice la prueba de la línea horizontal. Bien. Así que la prueba de la línea vertical me dice si estamos ante una función. Dado que es una función, hacemos la prueba de la línea horizontal y la línea horizontal nos dice si la función es o no inyectiva. Bien, si tocáramos en más de un punto con la línea horizontal, estaríamos diciendo que una misma y es imagen de 2x y por lo tanto estaremos ante sí una función, pero una función no inyectiva. Si fuéramos a ver la paridad, es decir, si la función es par o es impar. Bueno, para saber si es par, debo saber, por lo menos gráficamente, si es simétrica respecto al eje Y, y obviamente tendría que haber habido una gráfica imagen de espejo hacia este lado, lo cual no hay. Yo sé que la función no es simétrica respecto al eje Y. Segunda pregunta, ¿es simétrica respecto al origen? Pues para que fuera simétrica respecto al origen tenía que haber un comportamiento similar en la dirección opuesta, así que un movimiento aproximadamente así, un movimiento de la misma manera que ella sube y se desplaza a la derecha, un movimiento que bajara y se moviera a la izquierda, de modo tal que el origen de coordenadas fuera el punto de simetría, algo que no se observa. Así que esto es una función que no es simétrica respecto al eje Y, ni es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, es una función, decimos que no es una función, no es una función par ni impar, ninguna de las dos.
ni es función par, ni es función impar. ¿Ok? No es par, la función no es una función par ni impar. Bien, no es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto no es una función par. Y no es simétrica respecto al origen, por lo tanto tampoco es impar. ¿Alguna duda aquí? Hasta ahora no. No. Bien. Vamos a ver si esto se puede escribir un poquito mejor. Así que decimos F no es par ni impar. Bien, F no es par ni impar. Bien, así que, ¿qué hemos hecho? Sabíamos el dominio lo sabemos observando la función y nos ayuda a saber qué valores no debemos sustituir. Por eso en la tabla de valores yo no sustituí valores negativos. Bien, bien, el campo de valores, en una función como f de x igual a la raíz cuadrada de x se puede dilucidar por ser una gráfica básica, pero mucho mejor se observa cuando ya tenemos la gráfica mostrada. Bien, donde vemos desde qué altura a qué altura se extiende. La prueba de la línea vertical y horizontal es para, tenemos que mostrar que sabemos utilizarla y para qué nos sirve la prueba de la línea vertical, la prueba de la línea horizontal. Y la paridad, saber si la función es par, si su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Si la gráfica es impar, si la función es impar, pues porque la gráfica es simétrica respecto al origen. Y si no hay ninguna de esas simetrías, decimos que la función no es par ni impar. Ahora, dicho esto, el que tengamos la gráfica y determinemos mediante la gráfica si la función es par o impar o ninguna, es porque ya tenemos la gráfica realizada y yo quiero asegurarme que ustedes pueden estudiar esta gráfica en todos los sentidos. Ahora, ¿es necesario tener la gráfica para yo saber que estoy ante una función par o impar o ninguna? La respuesta es no. Veremos más adelante qué nosotros podemos hacer para que simplemente cuando nos den esta función con un procedimiento aritmético básico, podemos determinar si esta función es par o impar mucho antes de siquiera trazar un punto de la gráfica, ¿ok? Ahora, no tenemos que esperar ese momento si ya tenemos la gráfica y obviamente cuando toquemos el tema de función par o impar estrictamente en ese tema, ustedes van a ver que funciones que ya hemos determinado si son par, impar o ninguna, como estas que hemos hecho la gráfica, ustedes pueden corroborar aritméticamente que esa información es cierta y pueden hacer la comparación. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? Bien. Así que viendo nuevamente el resumen, y igual a la raíz cuadrada de x, el dominio son todos los números reales tal que x sea mayor o igual que 0. El campo de valores y mayor o igual que 0. Pasa la prueba de la línea vertical, por lo tanto es una función. Pasa la prueba de la línea horizontal, por lo tanto es una función inyectiva. Una función inyectiva. También a la función inyectiva se le llama función 1 a 1. Y f no es par ni impar por carecer de simetría respecto al eje Y por carecer de simetría respecto al origen. Veamos. Vamos a hacer otra gráfica. Tenemos aquí a x. Tenemos f de x es igual al valor absoluto de x. Y tenemos los puntos. Los puntos x, y. ¿Qué recordamos del valor absoluto de x? ¿Qué es el valor absoluto de x? Cuando decimos el valor absoluto de x, estamos midiendo ¿qué cosa? Estamos midiendo distancia. El valor absoluto de x, la distancia entre x y 0. El valor absoluto de 9, la distancia entre el 9 y el 0.
El valor absoluto de x más 3 es la distancia entre x más 3 y 0. Así que yo estoy determinando distancia. ¿Y qué signo tienen todas las distancias? Signos positivos. Una distancia no es negativa. Las distancias, como mencionamos en el tema de valor absoluto, la distancia tiene magnitud, pero no tiene dirección. No tiene dirección. ¿Bien? La distancia no tiene dirección. Así que si usted hace realiza la acción de caminar 10 metros, da igual si caminó 10 metros hacia el norte, hacia el sur, este o el oeste, o hacia entre medios de las mismas direcciones. Porque la distancia, no importa la dirección, la distancia lo que tiene es magnitud. La distancia no depende de la dirección. Distinto a la velocidad, que la velocidad depende tanto de la magnitud como la dirección. La velocidad tiene signo y tiene magnitud. Hay velocidades positivas y hay velocidades negativas. Por ejemplo, si usted va en una dirección, usted desea ir en dirección al este y usted está conduciendo en dirección hacia el oeste, usted se está alejando del punto al que quiere llegar. Así que si usted va a 60 millas por hora, usted está en realidad a negativo 60 millas por hora porque se está alejando del punto al que usted quiere llegar. Así que la velocidad tiene magnitud y dirección. La distancia no. La distancia no tiene solamente magnitud. Por tal razón, el signo de la distancia siempre es positivo. Así que en el valor absoluto de x, todo lo que vamos a ver son valores positivos. ¿Qué valores yo puedo sustituir en valor absoluto de x? ¿A qué valor yo le puedo buscar la distancia en relación al 0? La respuesta es a todos los números reales. No importa si son negativos o positivos, yo le puedo buscar la distancia. ¿Cuál es el valor absoluto de negativo 300? 300, porque hace falta 300 unidades para llegar del 0 al negativo 300 o en la dirección opuesta. Bien. Así que el dominio de esta función son todos los números reales. Aquí yo puedo saber que no hay problema con los números que escriba. ¿Qué valores yo voy a obtener en y? Ya veremos. Sé que no van a ser negativos. Así que lo más pequeño que voy a obtener aquí es un 0. Vamos a ver qué valores podemos sustituir. ¿Qué tal si sustituimos el negativo 4, el negativo 3, el negativo 2, el negativo 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4? Así que vamos a sustituir estos valores. El negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, usted puede sustituir los valores que usted quiera porque el dominio son todos los números reales. Pero al fin y al cabo yo lo que quiero es una muestra representativa que me lleve a poder trazar una gráfica que me ayude a encontrar las características verdaderas. Si yo, por ejemplo, tomara los números de 2 en adelante, usted lo que vería es que yo estoy trazando una línea recta. Así que necesito tomar unos pocos de negativos, unos pocos de positivos y obviamente el 0. Bien, así que f de x es igual al valor absoluto de, debo decir, me disculpan, f de menos 4, ya f de x está arriba. Así que comenzamos. F de menos 4 es igual al valor absoluto de menos 4. F de menos 3 es igual al valor absoluto de menos 3. F de menos 2 es igual al valor absoluto de menos 2. F de negativo 1 es igual al valor absoluto de negativo 1. F de 0 es igual al valor absoluto de 0. F de 1 es igual al valor absoluto de 1. F de 2 es igual al valor absoluto de 2. F de 3 es igual al valor absoluto de 3. Y por último, f de 4 es igual al valor absoluto de 4. ¿Alguna duda aquí?
No. Vamos a simplificar entonces las expresiones. El valor absoluto de negativo 4 es 4. Por lo tanto, si sustituyo menos 4 y obtengo un 4, estamos ante el punto menos 4,4. ¿Alguna duda? Valor absoluto de negativo 3 es 3. Si sustituyo el negativo 3 y obtengo un positivo 3, estamos ante el punto menos 3 acompañado de 3. El valor absoluto de negativo 2 es 2. Si sustituyo negativo 2 y como resultado obtengo un positivo 2, el punto menos 2,2 pertenece a la gráfica. Valor absoluto de negativo 1 es 1. Si sustituyo un negativo 1 y obtengo un positivo 1, estoy con el punto negativo 1 acompañado de 1. El valor absoluto de 0 es 0. ¿Qué distancia hay entre el 0 y el mismo? Ninguna. Así que sustituyendo un 0, obtenemos un 0. Estamos ante el punto 0 acompañado de 0. El valor absoluto de 1 es 1. Si sustituyo un 1 y obtengo un 1, tenemos el punto 1,1. El valor absoluto de 2 es igual a 2. Sustituyo un 2, obtengo un 2, tenemos el punto 2,2. El valor absoluto de 3 es 3. Sustituimos un 3, obtenemos un 3, tenemos el punto 3,3. El valor absoluto de 4 es 4. Sustituimos un 4, obtenemos un 4, estamos ante el punto 4 acompañado de 4. ¿Alguna duda aquí? No. Se dan cuenta que todos los valores que se obtienen en Y, porque todos estos son Y, estos resultados son en Y, por eso se llama f de x esta columna. Todos los resultados son positivos o cero. Eso me da una idea del campo de valores. Y en el dominio, yo no tuve problema con sustituir valores negativos, cero ni positivos. No hay problemas con sustituir ninguno, porque el dominio son todos los números reales. Así que el dominio del valor absoluto de x son todos los números reales. El campo de valores de y igual a valor absoluto de x son la y mayor o igual que 0. Bien, vamos a hacer la gráfica de esta función. Bien, tenemos el primer punto que determinamos fue el negativo 4,4. Así que 4 a la izquierda, 4 hacia arriba. Este punto es el negativo 4 acompañado de 4. Este punto que está aquí es el negativo 4 acompañado de 4. El próximo punto que determinamos fue el negativo 3 acompañado de 3. Así que 3 a la izquierda, 3 hacia arriba. Tenemos el punto menos 3 acompañado de 3. El próximo punto era un negativo 2,2. 2 a la izquierda, 2 hacia arriba. Este es el punto menos 2 acompañado de 2. El próximo punto que determinamos fue el negativo 1,1. Así que 1 a la izquierda, 1 hacia arriba. Aquí está localizado el punto menos 1,1. Cuando sustituimos un 0, obtuvimos un 0. Así que el punto 0, 0 pertenece a esta gráfica. El próximo punto que teníamos en la columna al final era el 1, 1. Aquí se encuentra el punto 1, 1. El próximo punto que habíamos dilucidado era el 2, 2. Luego habíamos dilucidado el 3, 3. Y por último, el último punto que habíamos determinado era el 4, 4. Pero ustedes ya podrán ver que yo puedo estimar quiénes eran los puntos anteriores. Bien,
Yo puedo continuar y decir que el valor absoluto de 5 es 5, que el valor absoluto de 6 es 6, que el valor absoluto de 7 es 7, que el valor absoluto de 8 es 8, así sucesivamente. El valor absoluto de menos 5 es 5, el valor absoluto de menos 6 es 6, el valor absoluto de menos 7 es 7, el valor absoluto de menos 8 es 8. ¿Alguien ve alguna tendencia? ¿Cuál es la característica de esta gráfica? ¿Se puede observar un patrón? ¿Alguien observa un patrón? La gráfica tiene la característica de una V. Así que cuando usted vea una V, piense que es una gráfica de valor absoluto, ya sea valor absoluto de X o una variante de esta función. Profesor, disculpe, entonces dijo que si es una gráfica en forma de V, siempre va a ser de valor absoluto. Usted debe confirmar, si usted ve la gráfica y es una sola función, si es una sola función, es valor absoluto. Ok. Ahora, puede ser que yo haga exactamente esta forma que ustedes están viendo, pero sean dos funciones a las cuales les restringo el dominio, pero ya eso es otro tema. Pero si yo hablo de una sola función, es un valor absoluto. ¿Qué puede ocurrir? Que el valor absoluto, estas barras cierren, o sea que en vez de estar así, en vez de estar así de abierta, puede ser que estas patitas cierren un poco, puede ser que abran un poco, ¿ok? Puede ser que este valor absoluto se desplace a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo. Puede ser que el valor absoluto sea una V invertida, bien, pero cuando usted ve una V es valor absoluto. ¿Ok? Excelente. Bien, así que nosotros acabamos de trazar la gráfica de Y es igual al valor absoluto de X. El dominio de esta función es R, todos los números reales. El campo de valores, ¿de dónde a dónde en términos de altura? Mayor o igual que 0. El campo de valores Y mayor o igual que 0. ¿Qué pasa con la línea horizontal? Vamos a hacer la prueba de la línea vertical y la prueba de la línea horizontal. ¿Qué pasa con la línea vertical? Tocamos en un punto, un punto, un punto. Siempre vamos a tocar esta gráfica en un solo punto. Sabemos que es una función. Yo no he hecho gráficas de relaciones que no sean funciones, así que esta gráfica pasa a la prueba de la línea vertical. Cada línea vertical toca en un solo punto. Tendría que tocar en dos puntos para yo decir que no pasa la prueba de la línea vertical. Así que esta gráfica pasa la prueba de la línea vertical, lo cual quiere decir dos flechas que estamos ante una función. Esa es la importancia. Así que pasa la prueba de la línea vertical. Vamos a ver la prueba de la línea horizontal. Para pasar la prueba tiene que tocar en un solo punto. Bien. Si yo toco aquí abajo, toca un solo punto. Pero ¿qué pasa aquí? Nota que de este punto en adelante siempre toco dos veces, ¿ok? Aquí toco aquí y acá. Así que estamos tocando aquí y acá. Siempre voy a tocar en dos puntos, excepto en este inicio. Así que cuando yo hago la prueba de la línea horizontal, me doy cuenta que esta gráfica no pasa la prueba de la línea horizontal. Por lo tanto, es una función no inyectiva. Así que no pasa la prueba, no pasa la prueba de
la línea horizontal. No pasa la prueba de la línea horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una función, pero no es inyectiva. Función no inyectiva. ¿Bien? Es una función no inyectiva. Así que pasa la prueba de la línea vertical, pero no pasa la prueba de la línea horizontal. Es una función, pero es una función no inyectiva. Vamos a ver la simetría. Si yo miro el eje Y, ¿ustedes ven una simetría? La respuesta es sí. Usted tiene que ver que lo que pasa a la izquierda y lo que pasa a la derecha son características simétricas. Así que yo les podría decir, usted puede romper esta gráfica en dos partes iguales y usted tiene que hacer un corte imaginario como este que les estoy trazando aquí. ¿Ok? Así que el propio eje Y está dividiendo esa gráfica en dos partes iguales. La gráfica es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto la función es par. ¿Bien? Ok. Estamos hablando de que hay una simetría respecto al eje Y. Así que esto quiere decir que estamos ante una función par. ¿Bien? Tenemos la gráfica, podemos decir si una función es par o impar, o ninguna. Pero no necesariamente tenemos que tener la gráfica de frente para poder llegar a esa conclusión. Nosotros vamos a hacer un ejercicio aritmético eventualmente para que solamente viendo el nombre de la función podamos determinar si la función es par o impar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hicimos? Sustituimos valores basado en qué? En el dominio de la función. Pudimos trazar la gráfica. Sabemos que el dominio son todos los números reales, que el campo de valores y mayor o igual que 0. Es una gráfica que pasa la prueba de la línea vertical, por lo tanto corresponde a una función. No pasa la prueba de la línea horizontal, por lo tanto una función no inyectiva. Y es simétrica respecto al eje Y, por lo tanto una función par. Si es simétrica respecto al eje Y y es par, ya yo sé que no tengo que pasar trabajo buscando si es simétrica respecto al origen para saber si es impar. La función no puede ser ambas. O es par, o es impar, o es ninguna. Si ya yo sé que la función es par, ahí terminó el problema. ¿Ok? ¿Alguna duda? Así que, como hemos señalado, siempre tomamos en cuenta la prueba de la línea vertical, prueba de la línea horizontal y la simetría, pero es para determinar la paridad. Así que si ustedes le preguntan o les piden determinar la paridad de la función, le están preguntando si es par, es impar o es ninguna, y usted utiliza, si tiene la gráfica, el ver si la gráfica es simétrica respecto al eje Y para decir que es par, o si es simétrica respecto al origen para saber si es impar, o si no es simétrica respecto a ninguno de los dos para decir que es ninguna. Así que utiliza la gráfica para ese propósito. Si no tiene la gráfica y la única pregunta que le están haciendo es determina la paridad de la función, pues vamos a ver más adelante qué regla utilizamos para, viendo la función, poder determinar si es una función par, es impar o es ninguna. ¿Bien? Ok. Así que ya que hemos discutido el tema de que una función es par o impar, yo creo que es conveniente en este momento explicar ejercicios que involucren específicamente la paridad. Así que vamos a ver. Vamos a determina la paridad de las siguientes funciones.
determina la paridad de las siguientes funciones, ¿ok? Bien, para ejercicios que digan estas instrucciones, tenemos que aprendernos cuál es la definición de una función par y cuál es la definición de una función impar en términos de la fórmula. Bien, ya sabemos en términos de gráfica. ¿Cómo yo sé si una función es par? Mirando su gráfica, viendo si es simétrica respecto al eje Y. ¿Cómo sé si una función es impar? Viendo si es simétrica respecto al origen. ¿Qué pasa si no es simétrica respecto al eje Y ni respecto al origen? Pues no es una función par ni es impar. ¿Alguna función puede ser simétrica respecto al eje X? No. Si algo existiera que fuera simétrico respecto al eje X, estaríamos diciendo que en una misma X tenemos 2Y y eso contradice desde el principio la definición de una función. Usted puede tener una figura geométrica y trazarla en un plano cartesiano y decir que es simétrica respecto al eje X, pero eso no correspondería a una función. Sería una gráfica, sería una ilustración, pero no sería una función. ¿Sí? Estaríamos diciendo que con una misma flecha podemos dar en dos espacios distintos en un blanco. Ok. Aprendan entonces lo siguiente. F es par si f de x es igual a f de menos x. O dicho de otra forma, si f de x es igual a f de menos x, entonces f es par. F de x es igual a f de menos x. Bien. Segundo, f es impar si f de negativo x es igual a negativo f de x. Bien. Esas son las dos cosas que yo necesito saber para determinar la paridad de una función sin la gráfica. Es decir, te dicen, esta es la función, f de x igual a x a la 3. Determina su paridad. Pues ya la habíamos hecho en la clase pasada. Sabíamos cuál es su paridad. Pero una cosa es tener la gráfica y saber si es simétrica respecto al eje Y, al origen o ninguna. Y otra cosa es que te den una serie de funciones sin su gráfica y que tú determines su paridad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿bien? Así que, ¿qué tal si tomamos, por ejemplo, el siguiente ejercicio? El primer ejercicio es f de x es igual a x al cuadrado. ¿Ok? F de x es igual a x al cuadrado. Bien. Lo primero que yo voy a confirmar o descartar es si la función es par. ¿Ok? Así que veo lo siguiente. Yo necesito saber quién es f de x y quién es f de menos x y después preguntarme si son iguales. F de x, el ejercicio ya te lo da. Así que el primer paso siempre va a ser determinar f de menos x. ¿Me siguen? Usted pregunta, ¿quién es f de x? Bueno, f de x es el propio ejercicio. Tú no tienes que determinar quién es f de x. El autor del ejercicio o el autor del examen o el autor de la tarea te lo está diciendo. Así que ya yo sé quién es f de x. Vamos a ver quién es f de menos x. ¿Ok? Y esta es la parte donde necesito que presten atención. ¿Quién es f de menos x? ¿Qué dice la función que le hagamos al término que está en el paréntesis? ¿Qué dice? Lo que está en el paréntesis, elévalo al cuadrado. ¿Qué está en el paréntesis aquí? Negativo x. Pues a negativo x completo lo voy a elevar al cuadrado.
¿Por qué lo encierro en paréntesis? Porque aquí yo estoy sustituyendo lo que originalmente era una X, ahora es una X más un signo negativo. Los dos están en la posición de ser sustituidos. Así que yo tengo que cerrar esa expresión en el paréntesis porque el negativo lo tengo que incluir. Bien. Así que esto es igual a negativo X elevado al cuadrado. ¿Pero qué pasa con negativo X elevado al cuadrado? Que este negativo pasa a ser positivo cuando se eleva al cuadrado y esto es igual a X al cuadrado. ¿Alguna duda aquí? Esta es la parte fundamental. Si estos segundos de explicación no lo comprendieron, no van a poder contestar ejercicios de paridad. Así que primero vamos a determinar si es o no cierto que f de x igual a f de menos x. Si esto se cumple, la función es par. Si no se cumple, vamos para el segundo punto. Vemos si se cumple. Si se cumple, la función es impar. Si no se cumple tampoco, decimos que no es par ni es impar. Por lo tanto, el primer escenario es el que vamos a confirmar o descartar. Ya tenemos f de x igual a x cuadrado, ese es el ejercicio. ¿Quién es f de menos x? Pues f de menos x es paréntesis menos x elevado a la 2. Pero ¿qué pasa cuando yo elevo a la 2? Este negativo pasa a ser positivo y todo pasa a ser x cuadrado. Así que mira, f de x es x cuadrado. F de menos x también es x cuadrado. ¿A qué conclusión ustedes llegan? Que f de x y f de menos x son iguales. Así que usted dice que f de x es igual a f de menos x. Y aquí van, cerramos el paréntesis. F de x es igual a f de menos x. 3 puntos. Por lo tanto, f es par y su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Y su gráfica es simétrica respecto al eje Y. Se dan cuenta que no hubo que trazar una gráfica para determinarlo. ¿Ok? Bien, si van a el video de la clase pasada, ustedes van a ver donde cuando trazamos la gráfica de f de x igual a x cuadrado, en efecto, analizamos su paridad y determinamos que era una función par, pero no por este método, sino por el método de determinar que había una simetría respecto al eje Y. ¿Ok? Así que f de x igual a f de menos x, por lo tanto, estamos ante una función par. Por lo tanto, f es par y su gráfica es simétrica respecto al eje Y. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bien. Voy a poner esto un poco más arriba para que haya espacio para los procedimientos. Así que resumiendo, si f de x es igual a f de menos x, estamos ante una función par. Y si f de menos x es igual a menos f de x, entonces estamos ante una función impar. Bien, lo que hice fue parafrasear y subir la información para tener espacio para trabajar. Bien, así que ¿qué ocurre con, por ejemplo, f de x es igual a x a la 3? F de x es igual a x a la 3. ¿Cuál es el primer paso? Pues ya yo tengo f de x. El primer paso es determinar f de menos x. Así que f de menos x es igual a negativo x elevado a la 3. Cuando el negativo se eleva a la 3, se queda negativo. Cuando x se eleva a la 3, x a la 3, por lo tanto, esto es igual a negativo x a la 3 sin paréntesis. El 3 no fue suficiente
para cancelar o eliminar este signo negativo, como sí lo fue el exponente 2 en el ejercicio anterior. Los exponentes impares no cambian el signo. No cambian el signo. ¿Ok? Así que f de x es igual a x al cubo. F de menos x es igual a menos x al cubo. Estas dos no son iguales, por lo tanto, f de x no es igual a f de menos x. Ya yo sé, de aquí ya yo concluyo por lo menos, f de x no es igual a f de menos x. ¿A qué conclusión por lo menos llegamos? F no es par. No me arriesgo a decir que es impar, porque puede ser ninguna. Ya yo sé que f no es par. Si f de x, que da x a la 3, y f de menos x, que es negativo x a la 3, no son iguales, f de x y f de menos x no son iguales, f no es par. ¿Entendieron? Vamos ahora a ver. ¿Será impar? Bueno, tenemos f de x, tenemos f de menos x, lo tenemos aquí. ¿Quién me falta? Negativo f de x. ¿Cómo yo determino negativo f de x? Bien, ya sabemos f de menos x. Así que la primera parte de la segunda oración la tenemos. ¿Quién es f de menos x? Negativo x a la 3. F de menos x, negativo x a la 3. Así que con f de menos x, no solamente contesté la primera parte y salí de duda si es o no par, sino que ya tengo la mitad del camino resuelto para saber si es impar. Por lo tanto, ¿cómo yo sé quién es menos f de x? Pues mira, para este pedazo, yo tengo que volver a escribir la función y decir lo siguiente. F de x es igual a x a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Que f de x igual a x a la 3. Para llegar a menos f de x tengo que ponerle negativo, es decir, multiplicar por menos 1 a la izquierda y multiplicar por menos 1 a la derecha. Así que si f de x igual a x a la 3, menos f de x es igual a menos x a la 3. Así que, ¿qué vemos? Menos x a la 3 es f de menos x, pero menos x a la 3 también es el opuesto de f de x. ¿Qué yo estoy llegando a la conclusión? Si f de menos x es negativo x a la 3 y negativo f de x es igual a menos x a la 3, estoy diciendo que estos dos son iguales. Así que yo estoy diciendo lo siguiente. F de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, f es impar. F es impar y su gráfica es simétrica respecto al origen. ¿Y quién es el origen? El punto 00. Respecto al origen de coordenadas, ¿ok? Bien. F de menos x es igual a menos f de x. Pueden observar que f de menos x, ¿quién es f de menos x? Esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Quién es menos f de x? Esto que está aquí. Notan que esto y esto es igual. Por lo tanto, lo de arriba y lo de abajo son iguales. F de menos x y menos f de x son iguales. F de menos x y menos f de x son iguales. ¿Y qué pasa cuando f de menos x es igual a menos f de x? Estamos ante una función impar. Por lo tanto, f impar y su gráfica será simétrica respecto al origen de coordenada, el punto 00. ¿Alguna duda aquí? ¿Ok? Bien. F de x es igual a 2x, vamos a dejar 2x, ¿ok?
f de x es igual a 2x. Bien. Primer paso. Vamos a buscar f de menos x. ¿Quién es f de menos x? 2 por negativo x. ¿Estamos de acuerdo? Si f de x es 2 por x, f de menos x es 2 por negativo x. Y 2 por negativo x simplifica como negativo 2x. ¿Esta función y esta son iguales? ¿Son el mismo resultado? No. F de x dio 2x, f de menos x dio negativo 2x. Así que ellos dos no son iguales. F de x no es igual a f de menos x. Por lo tanto, f no es par. Por lo tanto, f no es par. ¿Están de acuerdo? Tenemos f de x, tenemos f de menos x, es decir, tenemos estos dos, nos falta menos f de x. ¿Cómo determinamos menos f de x? Reescribiendo esta expresión que está aquí, la escribimos acá, volvemos a escribir que f de x es igual a 2x, no hay problema. ¿Vieron? Lo que está aquí. Para saber quién es menos f de x, volvemos a escribir quién es f de x. Y ahora multiplicamos por menos 1 a la izquierda y multiplicamos por menos 1 a la derecha. ¿Qué obtenemos? Que menos f de x es menos 2x. Si te das cuenta, menos 2x y menos 2x son iguales. Quiere decir que este y este son iguales. Así que nosotros estamos diciendo que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, f es impar y su gráfica es simétrica respecto al origen. F es impar y su gráfica es simétrica respecto al origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bien. Vamos a tocar un concepto que se llama desplazamiento de gráficas obviamente de funciones, desplazamiento de gráficas de funciones, ¿ok? Y vamos a ver 4 principios básicos. 4 principios básicos. 2 de los principios me van a hablar de una dirección y otros 2 de otra dirección. Bien, ¿en cuántas direcciones usted se puede mover en un espacio plano? Bueno, si yo tengo una gráfica, yo la puedo subir o la puedo bajar, ¿cierto? A una gráfica yo la puedo mover a la derecha o la puedo mover a la izquierda, ¿bien? Y por último, puedo tener combinaciones de ambas. Puedo moverla a la derecha y hacia arriba, puedo moverla a la derecha y hacia abajo, puedo moverla a la izquierda y hacia arriba, y puedo moverla hacia la izquierda o hacia abajo. Pero en principio, yo lo que tengo son movimientos verticales y o movimientos horizontales. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a ver primero los movimientos horizontales. Cuando hablamos de un desplazamiento horizontal, el desplazamiento horizontal de f de x, donde nos referimos a la gráfica, ¿cómo es el desplazamiento horizontal de f de x? Pues mira, de la siguiente forma. Primero, f de x más c, ¿qué va a hacer? C unidades a la izquierda. F de x menos c desplaza la gráfica c unidades a la derecha. Muy conveniente. Si ya yo conozco una gráfica y me preguntan un desplazamiento de esa gráfica, yo puedo aproximarla sin tener que sustituir puntos. ¿Bien? Así que si a la gráfica que me están mostrando está en la forma f de x más c, vamos a desplazar a la gráfica de f de x c unidades a la izquierda. Nota que cuando hay una suma en el paréntesis, desplazo ¿a dónde? A la izquierda. Mientras que cuando hay una resta, desplazo a la derecha. Algo que quizás no nos haría sentido porque asociamos el sumar con derecha y el restar con izquierda. Pero cuando veamos una gráfica básica, vamos a ver cómo encontrar la lógica de este principio. ¿Bien? Desde ahora les digo que es cierto. Ahora, lo que falta es creerlo y comprenderlo para que se nos fije en la memoria. Ahora, algo que no deben fallar por el momento, es decir, no deben fallar en esto, y es que cuando hablamos de f de x más c o f de x menos c, vean que la c y la x están juntas en el paréntesis. X más c, x menos c. En ambos casos, el desplazamiento es horizontal. Bien, por el momento, quiero que sepan que estamos desplazando de forma horizontal. Mientras, vean cómo es el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical de f de x. ¿Cómo es el desplazamiento vertical de f de x? Cuando hablamos de desplazamiento vertical, tenemos que darnos cuenta que estamos afectando la y, mientras que cuando hablamos de desplazamiento horizontal, lo que estamos desplazando es la x. Bien, estamos haciendo un desplazamiento de x en la horizontal. En el desplazamiento vertical estamos desplazando la y, o sea que lo que se afecta, los cambios los sufre la y. Aquí los cambios los sufre la x, lo vemos directamente. Noten que lo que usted sustituye normalmente es x. Aquí está sustituyendo x más c o x menos c, quiere decir que esa c tiene efecto directo sobre la x. Luego tendrá su efecto indirecto en la y, pero de manera directa a lo que afecta es la x. Por lo tanto, sumar o restar directamente a la x tiene efecto en el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, ¿qué esperamos en el desplazamiento vertical? Que la suma o resta sea directamente a la y no a la x. ¿Cómo le sumamos a la y? Bueno, si ya usted tiene una función completa, aparte le suma o aparte le resta. Veamos. Todos estamos de acuerdo que f de x es el nombre de la función. Bien, f de x es el nombre de la función. Así que f de x ya es la y. Si yo quisiera alterar a la x, sumo o resto dentro del paréntesis, como dice aquí,
lo cual habría resultado un desplazamiento horizontal. Pero ¿qué pasa si yo no le sumo adentro la x, sino le sumo o le resto afuera? Por ejemplo, f de x más c. ¿A quién yo le estoy sumando? Yo le estoy sumando a f de x. Y f de x es la altura, f de x es y. Por lo tanto, cuando la suma está de esta forma, yo estoy sumándole a la y, lo que quiere decir es que yo estoy contribuyendo al desplazamiento vertical. Y f de x más c se caracteriza porque el desplazamiento de f de x es c unidades hacia arriba. F de x más c es un desplazamiento de la misma gráfica de f de x, pero c unidades hacia arriba. Mientras f de x y aparte menos c es un desplazamiento de f de x, c unidades hacia abajo. ¿Se comprende? Bien. Entonces, cuando nosotros vemos todo, llegamos a la siguiente conclusión. Cuando el cambio lo sufre directamente la X, el desplazamiento es horizontal. Mientras que cuando el cambio lo sufre la Y, el desplazamiento es vertical. Bien. Segundo, cuando el desplazamiento es horizontal, la dirección es opuesta a lo que convencionalmente entendemos por el signo. En el desplazamiento horizontal, sumar lo desplaza hacia la izquierda y restar desplaza hacia la derecha. Algo que es opuesto a lo que nosotros asociamos con los signos. Por otra parte, en el desplazamiento vertical, el desplazamiento ocurre exactamente como esperamos según el signo. Así que en el desplazamiento vertical, sumar implica subir, restar implica bajar. Así que el desplazamiento vertical, el comportamiento que tiene ese desplazamiento es como usted esperaría, según su experiencia, con sumar o restar. ¿A qué usted le adjudica sumar? A un movimiento hacia arriba, y restar, usted lo asocia con un movimiento hacia abajo. Así que en el desplazamiento vertical, la lógica de ese principio se mantiene. Y lo digo, todos son razonamientos lógicos, solamente que estoy buscando la forma lógica de fijarlo en su pensamiento. Bien, así que usted esperaría que f de x más c desplazara a la derecha, pero no, es desplazar a la izquierda. Y f de x menos c quizá ustedes esperarían que es desplazar a la izquierda, pero en realidad es desplazar a la derecha. Así que si nosotros conocemos una gráfica y vemos las características, vemos el nombre de la función que corresponde a un desplazamiento de una que conocemos, nosotros podemos trazar esa gráfica sin ningún problema. ¿Ok? Así que, ¿qué tal si hacemos una gráfica hacemos gráficas que ya conocemos? ¿Qué tal si hacemos gráficas que ya conocemos y le hacemos desplazamiento? Pero primero vamos a hacerlo aritméticamente y luego plasmamos esa información en el plano cartesiano. Bien, copien eso y trabajamos entonces un ejercicio, en este caso involucrando f de x igual a x cuadrado. Describe el desplazamiento de f de x igual a x cuadrado.
¿Ok? Así que, ¿qué tal si la función básica, si la función de referencia es f de x igual a x cuadrado y yo te doy ejercicios para que me digas cómo sería su desplazamiento? Bien, por ejemplo, número 1. ¿Cómo sería f de x más 2? ¿Quién es f de x más 2? Obviamente nos referimos a x más 2 al cuadrado. Así que si yo les doy una función que diga x más 2 al cuadrado o f de x más 2, ustedes deben entender que es lo mismo, ¿bien? Sabiendo que la función original es f de x igual a x cuadrado. Si yo les doy x más 2 al cuadrado, ustedes tienen que saber que eso es f de x más 2, ¿bien? ¿A quién yo estoy afectando? ¿A la y o a la x? Bueno, si aquí tengo f de x y aquí tengo f de x más 2, estoy afectando a la x. Por lo tanto, el desplazamiento es horizontal. Cuando el desplazamiento es horizontal, el desplazamiento es opuesto al signo. Por lo tanto, si yo tengo suma, yo estoy moviendo 2 unidades a la izquierda. Así que la contestación en este ejercicio sería 2 unidades hacia la izquierda. ¿Ok? 2 unidades hacia la izquierda. ¿Alguna duda aquí? Si yo les doy f de x más 2 o x más 2 al cuadrado, ustedes deben decir que es 2 unidades, si está sumado, 2 unidades a la izquierda. ¿Ok? Segundo ejercicio. ¿Quién sería f de x menos 5? Obviamente nos referimos a x menos 5 al cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica de x menos 5 al cuadrado? Bueno, sería, si estamos afectando la x, estamos hablando de 5 unidades hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo les digo f de x más 3? ¿Qué pasa si yo le digo f de x más 3? Pues esto es igual que f de x cuadrado más 3. Y ahora les pregunto, ¿a quién está afectando el 3? ¿Afecta a la x o afecta a x cuadrado, que es el nombre de la función? Afecta a x cuadrado, no afecta a la x. Afectar a la x significaba que yo primero sumo 3 y luego elevo al cuadrado, como pasó en estos casos. Aquí primero sumo 2 y luego elevo al cuadrado, estoy afectando la x. Aquí resto 5 y luego elevo al cuadrado, estoy afectando la x. Sin embargo, aquí no. Aquí ya la x se elevó al cuadrado, lo cual lo convierte en f de x. Y luego al resultado le sumé 3. Quiere decir que este desplazamiento es vertical. ¿Cómo es este desplazamiento vertical? 3 unidades hacia arriba. Recuerden que en el desplazamiento vertical, la operación de suma y la dirección hacia arriba van en la misma dirección. ¿Ok? Así que 3 unidades hacia arriba es el desplazamiento de x cuadrado más 3 en relación a x cuadrado. ¿Bien? Vean eso para hacer varios más relacionados a f de x igual a x cuadrado. Bien. Seguimos.
f de x menos 1. ¿Quién sería? X cuadrado menos 1. Y esa es la gráfica. La gráfica que estaríamos haciendo, la de x cuadrado menos 1. Estamos restándole, pero a x cuadrado. Y x cuadrado es f de x, por lo tanto, le estamos restando a la y. No le estamos restando a x. Restar a la x significaba que yo le restaba 1 antes de elevarla al cuadrado. Pero ya la x aquí se elevó al cuadrado y ya la x no tiene ningún efecto. Una vez se elevó al cuadrado, entonces le restamos 1 al resultado. Por lo cual, el efecto de restarle 1 a la y. ¿Cómo es ese desplazamiento? Una unidad hacia abajo. ¿Y qué tal si usted tiene este ejemplo? F de x menos 2 más 3. Este segmento me está diciendo que estoy afectando la x. Por lo tanto, hay un desplazamiento horizontal 2 unidades a la derecha. Pero luego de la f, vemos aparte de la f un 3 sumado. Este desplazamiento es vertical. ¿De qué manera? 3 unidades hacia arriba. Así que cuando veamos la gráfica, si fuéramos a ver la gráfica, sería la misma gráfica de f de x igual a x cuadrado, desplazada 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Quién es f de x menos 2? F de x menos 2 es x menos 2 al cuadrado. Y a f de x menos 2 le sumo 3 más 3. Así que si usted tuviera que hacer la gráfica de esto, x menos 2 al cuadrado más 3, usted simplemente va a decir que es la misma gráfica de f de x igual a x cuadrado, pero desplazada 2 unidades a la derecha, 2 unidades hacia la derecha, y 3 unidades hacia arriba. ¿Ok? Ahora sí. Esta gráfica, la gráfica de esta función x menos 2 al cuadrado más 3, es la misma gráfica de f de x igual a x cuadrado, pero desplazada 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y 3 unidades hacia arriba. ¿Alguna duda aquí? Ok. Pues, ¿qué tal si hacemos la gráfica de f de x igual a x cuadrado y hacemos uno de estos desplazamientos? Podemos hacer uno de estos desplazamientos, ¿ok? Bien. En la clase pasada habíamos trazado la gráfica de f de x igual a x cuadrado y si hacemos referencia a los valores que dilucidamos en la tabla, podemos decir lo siguiente. El punto menos 3 acompañado de 9 pertenece a la gráfica. El punto menos 2 acompañado de 4, es decir, 2 a la izquierda y 4 hacia arriba. El punto menos 1, 1 pertenece a la gráfica, 1 a la izquierda, 1 hacia arriba. El punto 0, 0 pertenece a la gráfica. El punto 1, 1 pertenece a la gráfica. El 2, 4, 2 a la derecha, 4 hacia arriba. Y el 3, 9, 3 a la derecha, 9 hacia arriba. Y aquí tenemos, podemos tratar de trazar la gráfica de f de x igual a x cuadrado partiendo de lo que les dije, que la gráfica tiene que tener una concavidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando comencemos desde este punto bajo hay que subir muy lentamente. Primero te vas a mover hacia los lados y después entonces comienzas a subir a los primeros puntos, ¿ok? Y entonces, habiendo dicho eso, podemos trazar la gráfica, si me permiten.
Bien, así que aproximadamente este es el comportamiento de ¿quién? De Y es igual a X al cuadrado. Bien, ese es el comportamiento de Y es igual a X al cuadrado. Bien, pero ¿qué pasa si yo tuviera otra gráfica? ¿Qué pasa si yo les pidiera que trazáramos la gráfica de Y es igual a, digamos, X menos 2 al cuadrado más 3? ¿Qué tal si trazáramos la gráfica de Y es igual a X menos 2 al cuadrado más 3? ¿Qué haríamos si ya tenemos esta gráfica trazada? Sabemos que está el punto menos 3, 9, menos 2, 4, menos 1, 1, el 0, 0, el 1, 1, el 2, 4 y el 3, 9. Sabemos esos puntos. ¿Cómo yo trazo la gráfica? Primero yo voy a hacer una leyenda. Voy a decir que Y es igual a X cuadrado es una línea corrida. Y voy a decir que Y es igual a X menos 2 al cuadrado más 3 va a ser una línea entrecortada. ¿Para qué? Para poder diferenciar, para que las dos gráficas se puedan distinguir una de otra. Así que, ¿qué me dice esta función? Que coja la gráfica original, la desplace 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Pero quiero que se enfoquen en esta parte que parecería contradictoria porque les he dicho que la resta conlleva un desplazamiento a la derecha. Y es lógico. Si aquí dice X menos 2, ¿qué número me hace 0 este lugar al cuadrado? El número que me haga 0 este paréntesis va a corresponder a este punto, al punto más bajo de esta gráfica. Bien, cuando el punto más bajo era 0, 0, ese era el punto más bajo de toda la gráfica. Así que el número más bajo que se puede salir de aquí es un 0, para que cuando le eleve al cuadrado siga siendo 0, aunque esto me sume 3. Pero lo más bajito que puede salir esta expresión es un 0. ¿De qué manera yo tengo un 0? Poniendo un 2. Por eso, cuando originalmente era un 0, ahora necesito un 2. Por eso la gráfica se desplaza 2 unidades a la derecha. Así que necesito mover todos los puntos que conozco 2 unidades a la derecha, pero también tengo que moverlos 3 unidades hacia arriba. Pues vamos a ver. Vamos a empezar con este. 1, 2 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Casi no se va a ver. 1, 2 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Ya tengo 2 puntos. 1, 2 a la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Llevo 3 puntos. Este y este que corresponden a los primeros 3 puntos que conozco. Quiere decir que ahora voy para el cuarto. Este que está aquí, lo voy a mover 2 unidades a la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba. Así que mira dónde caería el vértice. Del vértice me desplazo al 1, 1. Me muevo 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Mira dónde voy cayendo. Y ahora voy con este otro. Lo muevo 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y por último, este punto lo muevo 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y ahora puedo trazar. ¿Se dan cuenta? Yo tengo originalmente en la gráfica Y igual a X cuadrado tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Quiere decir que en la nueva que estoy trazando tiene que haber 7 puntos. El primero apenas se puede ver. 1, 2, 3, 4, que es el más bajito, 5, 6 y 7. Bien, y mira cómo yo voy a trazar esta gráfica. Voy a hacer línea entrecortada, pero voy a respetar con el principio de la concavidad. La estoy trazando entrecortada para distinguirla de la original. Pero podemos ver claramente que yo no le cambié la forma, yo no la hice más grande ni más pequeña. Noten que la gráfica que está entrecortada, que se ve un poco translúcida,
esta gráfica que está aquí es esta misma gráfica, como si fuera un alambre. Yo la agarré y la moví 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia arriba, y esa gráfica que ustedes están viendo entrecortada se llama y es igual a x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Ok? Así que si engrosamos un poquito las líneas, no hay problema con eso, la engrosamos las líneas. Para que se puedan apreciar en el monitor. Bien. Así que estoy aumentando el grosor de la línea, aun cuando sigue siendo entrecortada. Vamos a aumentar el grosor de la línea entrecortada. Bien. Y ahí se hace un poco más visible. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta gráfica? Esta gráfica es la que corresponde a f de x igual a x cuadrado o y igual a x cuadrado. Esta gráfica entrecortada que está desplazada 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba se llama y es igual a x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Alguna duda aquí? Bien. Ok. Determina el desplazamiento de f de x igual a x a la 3. ¿Ok? F de x más 4 a la 3. F de x más 4 a la 3 es igual, perdón, que es un errorcito, me va a disculpar. Bien, vamos al primero. F de x más 4, que es igual a x más 4 a la 3. ¿Qué tipo de desplazamiento es el que vemos aquí? Vamos a ver. Bueno, este desplazamiento es 4 unidades hacia la izquierda. Si por ejemplo tuviéramos f de x más 3, estaríamos diciendo que este es igual a x a la 3 más 3. Estaríamos diciendo que esto es una gráfica que está desplazada 3 unidades hacia arriba. ¿Y qué tal si preguntamos f de x más f de x más 4 más 3, f de x más 4 más 3, estaremos diciendo x más 4 al cubo más 3. Estamos diciendo desplazamos horizontal 4 a la izquierda y desplazamos vertical 3 hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo es este desplazamiento? 4
unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Cuatro unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. ¿Bien? ¿Qué tal si hacemos esta gráfica? ¿Bien? Anoten esa información porque vamos a hacer esa gráfica. ¿Bien? Anteriormente habíamos trazado la gráfica de f de x igual a x a la 3 y en la tabla habíamos dilucidado los valores. Por ejemplo, negativo 2 al cubo es 8, el negativo 8. Así que 2 a la izquierda y 8 hacia abajo tenemos uno de los puntos. Menos 1 a la 3 es menos 1. Por lo tanto, 1 a la izquierda, 1 hacia abajo, tenemos otro punto. Tenemos el punto 0, 0, porque 0 a la 3 es 0. Cuando sustituíamos 1, recuerden, estamos haciendo la gráfica de y es igual a x a la 3. 1 al cubo también es 1 y 2 al cubo es 8. Así que el punto 2, 8 pertenece a esta gráfica. También les dije que cuando trazaran la gráfica de y es igual a x a la 3 tuvieran mucho cuidado porque estos tres puntos parecen ser una línea recta y no lo son. Los dos el segmento de la derecha tiene que presentar una concavidad hacia arriba. Y el pedazo de la izquierda tiene que mostrar una concavidad hacia abajo. ¿Bien? ¿Ok? Y ahora, pues puedo continuar. Aproximadamente este es el comportamiento de la gráfica, f de x igual a x a la 3. Aproximadamente este es el comportamiento de f de x es igual a x a la 3. ¿Ok? Tanto el dominio como el campo de valores de esta función son todos los números reales. ¿Bien? Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo trato de que los puntos queden gruesos para que sean fácil identificarlos. Una vez la gráfica esté trazada, yo puedo identificarlos. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo quisiera hacer la gráfica de y es igual a x más 4? ¿Qué tal si lo hago mejor a la derecha? Porque va a haber un desplazamiento a la izquierda, no sé. ¿Qué tal si hacemos la gráfica de y es igual a x más 4 a la 3 más 3? Que consiste en un desplazamiento 4 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Así que cada punto que yo conozca voy a desplazarlo 4 a la izquierda y 3 hacia arriba. Vamos a comenzar con este. Este está a una altura de menos 8, así que mira, 1, 2, 3, 4 a la izquierda, 1, 2, 3 hacia arriba. Mira dónde va a comenzar ahora lo que correspondía a este punto, lo que vendría siendo el mismo punto en la próxima gráfica. Tenemos este otro punto, 4 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba. 1, 2, 3 a la izquierda. Son 4 a la izquierda, debo decir. 1, 2, 3, 4 a la izquierda. 1, 2, 3 hacia arriba. ¿Bien? Recordando, 1, 2, 3, 4 a la izquierda. 1, 2, 3 hacia arriba. 1, 2, 3, 4 a la izquierda. 1, 2, 3 hacia arriba. Ya he trazado los primeros dos. Vamos para el centro. Si ustedes se dan cuenta, yo mencioné que antes de él hay una concavidad hacia abajo y luego de él hay una concavidad hacia arriba.
En matemática, a un punto que tiene esa característica se le conoce como punto de inflexión. El punto donde hay un cambio en concavidad. Vamos a desplazar el punto de inflexión 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Este punto corresponde al centro. Aquí va a ser el punto de inflexión de la gráfica desplazada. Este punto, 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 unidades hacia arriba, 4 a la izquierda, 3 hacia arriba. Bien. Y por último, tengo este, 1, 2, 3, 4 unidades a la izquierda, 1, 2, 3 hacia arriba. Pudimos trazar todos los puntos y aún son visibles. Vamos a trazar esta gráfica como unas líneas entrecortadas, ¿ok? Así que comienzo con las dos concavidades. Aquí voy a hacer una concavidad hacia abajo, perdón, hacia arriba, una concavidad hacia arriba, y aquí una concavidad hacia abajo. Luego, ¿qué tal si hacemos este tipo de comportamiento donde va disminuyendo poco a poco hasta alcanzar ese punto? Bien. Y luego hacemos otro comportamiento similar. Y ahí tenemos el desplazamiento de esa misma función que originalmente y igual a x a la 3, que tenemos ilustrada como una línea continua. Y igual a x a la 3 es esta gráfica. Mientras que y es igual a x más 4 a la 3 más 3 es esta gráfica que está aquí. Como pueden notar, yo simplemente desplacé cada punto conocido 4 unidades a la izquierda, 3 unidades hacia arriba, sabiendo cómo era la gráfica original. Por lo menos tengo que tomarme el tiempo en hacer bien la primera gráfica, que en este caso es esta. ¿Bien? Bien, ¿alguna duda aquí? Bien. Determina. Vamos a ver. Vamos a determinar el desplazamiento de f de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Ok? Vamos a hacer ese desplazamiento. ¿Cómo sería? Pues mira, ¿qué tal si te pregunto f de x menos 4? F de x menos 4, ¿quién sería? La raíz cuadrada de x menos 4. ¿Bien? ¿Cómo sería ese desplazamiento? Pues mira, simplemente es la misma f de x, pero desplazada 4 unidades hacia la derecha. Cuatro unidades hacia la derecha. Recuerden, cuando el desplazamiento es horizontal, la operación matemática es opuesta a la dirección que uno inferiría naturalmente. Vamos a ver. F de x menos 5. Nos referimos a la raíz cuadrada de x menos 5. Noten que yo le estoy restando 5, pero a la y, porque la raíz cuadrada de x es la función completa. Distinto aquí que yo le estoy restando a la x antes de que se busque la raíz cuadrada. Aquí no. Aquí ya yo le busqué la raíz cuadrada a la x, ya la función se completó, pero le estoy restando 5, por lo tanto es un desplazamiento vertical. Así que estos son 5 unidades hacia abajo. 5 unidades hacia abajo. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tal si hacemos f de x, vamos a ver, f de x menos 2 menos 3? Estaríamos diciendo que esta es la raíz cuadrada de x menos 2
Y una vez le busque la raíz cuadrada de x menos 2, al resultado le resto 3. ¿Qué tipo de desplazamiento es? 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia abajo. Así que como este desplazamiento en dos direcciones. Tenemos 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. ¿Ok? Bien, analicen eso para poder trazar la gráfica. En este caso voy a trazar la gráfica de la función c. Raíz cuadrada de x menos 2 menos 3. ¿Ok? Comenzamos por trazar la gráfica de la raíz cuadrada de x, que ya la habíamos trazado al comienzo de esta clase, donde dijimos que poseía, escribimos primero, y es igual, podemos escribirlo, la mayoría de la gráfica va a estar en este pedazo, así que y es igual a la raíz cuadrada de x. Habíamos dicho que pasaba por el punto 0, 0, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. La raíz cuadrada de 1 es 1, por lo tanto el punto 1, 1 pertenece a la gráfica. Luego buscamos la raíz cuadrada, no de 2 ni de 3, pero la de 4. Recordarán que pasamos al 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto el punto 4, 2 pertenece a la gráfica. 4 a la derecha, 2 hacia arriba. Y no buscamos la raíz cuadrada 5, 6, 7 y 8, sino que fuimos a la del 9 para decir que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Por lo tanto el punto 9 acompañado de 3. Por lo tanto el punto 9 acompañado de 3 pertenece a la gráfica y entonces podemos trazar un aproximado. Bien, podemos trazar un aproximado. Bien. Bien. De manera aproximada, bien, de manera aproximada, podemos hacerle unos arreglos para que se vea. Vamos a ver. Es aquí. Ok. Bien. Así que muy bien, mucho mejor. Así que ahí tenemos un segmento de la gráfica y es igual a la raíz cuadrada de x. Sabemos que su dominio son las x mayor o igual que 0. Sabemos que su campo de valores son las y mayor o igual que 0. Así que, distinto al ejemplo del y igual a x a la 3, aquí el dominio y campo de valores no son todos los números reales. Así que sería interesante buscar el campo de valores y el dominio del desplazamiento. ¿Qué tal si hacemos la gráfica de y es igual a raíz cuadrada de x menos 2? ¿Qué tal si y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 y luego, aparte, le restamos 3? Mientras esta gráfica ya hemos dicho que es una línea continua, esta va a ser una línea discontinua para poder ilustrarla, ¿ok? Así que esta gráfica tiene esa característica y a esta la voy a ilustrar como línea entrecortada, ¿ok? Bien, ¿qué me dice y es igual a x menos 2, raíz cuadrada de x menos 2 menos 3? Que voy a tomar esta gráfica y la voy a mover 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo, ¿verdad? Voy a moverla 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Así que cada punto que conozco lo muevo 2 unidades a la derecha, 3 hacia abajo. Comienzo con este. 2 a la derecha, 1, 2, 3 hacia abajo. La gráfica nueva, ahora nueva, comienza aquí. Este punto, 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia abajo. Vamos para el tercero. 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia abajo. Y este punto, 2 unidades a la derecha, 3 unidades hacia abajo. ¿Ok?
Lo cual es interesante porque acabamos de ver que este último punto toca el eje X, quiere decir que Y es 0, fíjate. ¿Por qué en 11, cuando X es 11, Y es 0? Pues mira, 11 menos 2 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 menos 3 es 0. Así que el desplazamiento cuadró perfectamente. Vamos a hacer este desplazamiento, vamos a ilustrarlo como líneas entrecortadas, ¿ok? Bien, y esto aproximadamente es el desplazamiento de la gráfica y es igual a la raíz cuadrada de X, 2 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Notarán que ahora el dominio cambió. Ahora el dominio son las X mayor o igual que 2 y lo sabíamos desde aquí. Cuando decíamos que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, X menos 2 debe ser mayor o igual que 0, X tiene que ser mayor o igual que positivo 2. Lo estamos viendo aquí. X tiene que ser mayor o igual que positivo 2. ¿Ven? Sí que sabemos el dominio tanto porque vemos la gráfica como por la manera en que determinamos el dominio en varias clases atrás. ¿Cuál es el campo de valores? Sabemos que lo que salga de la raíz cuadrada no puede ser más pequeño de 0. Así que hasta aquí lo que está tapando mi mano debe ser 0 o más. Si algo que lo más pequeño que puede ser es 0, yo le resto 3, ahora lo más pequeño que puede ser en altura es negativo 3. Y lo pueden ver, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 es lo más bajito que puede estar en altura. De ahí en adelante, desde menos 3 hasta infinito. Y sería interesante entonces decir que el dominio de esta función son las X que pertenecen a los reales, tal que X sea mayor o igual que positivo 2, y luego decir que el campo de valores son las Y mayor o igual que negativo 3. ¿Ok? Quiero que estos tres me los contesten para la próxima clase. Determina o describe el desplazamiento, determina el desplazamiento de f de x es igual al valor absoluto de x, donde el primer ejercicio dice lo siguiente: f de x más 3, me tienes que decir cuánto es f de x más 3, más adelante deja un espacio, f de x menos 5, me vas a decir quién es f de x menos 5 y me va a decir su desplazamiento. Y tercero, ¿quién es f de x más 5 menos 4? Donde tienes desplazamiento horizontal y vertical. Aquí tienes desplazamiento horizontal, aquí tienes vertical y aquí tienes ambos. ¿Bien? Me vas a terminar la aseveración tal y como hicimos siempre. Y luego me van a decir cómo es el desplazamiento, tantas unidades hacia dónde, tantas unidades hacia dónde. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Pues eso sería todo. Que pasen excelente tarde. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, igual.